Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta nueva convocatoria de la Sociedad Cultural Gijonesa, que bueno, se ven unas cuantas caras habituales en los actos que organizamos desde la Sociedad Cultural Gijonesa, y como sabéis, este está siendo un año plagado de actividades, como no podía ser menos en un año como el 2018, en el que cumplimos 50 años. Por supuesto, la Sociedad Cultural Gijonesa siempre estará abierta a que se unan cuantos más compañeros, así que creo que por ahí atrás hay fichas para inscribirse como socio y... Ah, no, ¿están ahí adelante? Bueno, están ahí adelante. Bueno, están, en algún lado están, así que si queréis uniros a la Sociedad Cultural Gijonesa, lo podréis hacer en cualquier momento. Hoy convocábamos este acto para hablar de libertad de expresión y medios de comunicación. Contamos con una invitada de excepción, o excepcional, Ana Pardo de Vera, directora del Diario Público, diario en el que creo que también participaste en su fundación, ¿no? Sí. Ana Pardo de Vera es licenciada en Filología Hispánica y máster en Medios de Comunicación. Nos asegura que es un máster con todas las condiciones de la ley. He dejado el título en la maleta por si era necesario. Bueno, no ha traído el título, pero confiamos en que así es. Por lo menos no lo hiciste en la Juan Carlos I, ¿no? No, en la Universidad de Coruña. Entonces todo perfecto. Y cuenta con una dilatada trayectoria en diversos medios de comunicación, e incluso durante la época del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue asesora de comunicación en diversos ministerios. Así que muchas gracias, Ana, por estar aquí, por atender a nuestra invitación. Como os decía, hoy estamos aquí para hablar de libertad de expresión y medios de comunicación. En 1983, un señor que el diario Libertad Digital definía como un católico ferviente que mantenía una conducta cristiana irreprochable, junto con otro señor que solía jugar partidas de billar con Felipe González en la Moncloa, escribieron lo siguiente: de todos mis ascensos, el último fue el más rápido, Carrero Blanco. 1983, y no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Bueno, pasó lo que solía pasar ante los chistes del típico, una gran carcajada, pero nada más de eso, sin ningún tipo de reprimenda legal. 35 años después asistimos a tuiteros, raperos que se sientan en el banquillo de los acusados por expresiones más o menos similares, quizá con mayor o menor gusto, pero expresiones similares en definitiva, secuestros de libros, retirada de exposiciones, etcétera, etcétera. Y todo ello mediante una actuación de oficio de la Fiscalía. Hoy mismamente, hoy o ayer, no sé si al final era hoy o ayer, era detenido un activista canario, Roberto Mesa, detenido por una cosa que probablemente muchos de los que estáis aquí hayamos dicho en alguna ocasión: los borbones a los tiburones. Espero que hoy no actúe la Fiscalía a modo de oficio también, porque a lo mejor unos cuantos de aquí tendríamos que pasar la noche en comisaría, ¿no? Tras asistir a estas cuestiones, tras 4 décadas de España constitucional, en la que vemos extensas investigaciones, grandes procesos judiciales por unas cuestiones de pura expresión o libertad de expresión, hacía uno plantearse hasta qué punto realmente estamos en eso que desde hace tiempo se denomina una democracia consolidada. Pero la cosa no queda ahí. En 2006, un insigne locutor, maoísta en su loca juventud, decía en antena lo siguiente: es que veo a Errejón, a la Vescansa, a la Rita Maestre y me sale el monte, no el agro, el monte. O sea, si llevo la lupara, disparo. Aunque esto sí tuvo algún tipo de reprimenda legal por denuncia de parte, la Fiscalía no actuó de oficio en este caso. O más recientemente, en Baviera pueden empezar a estallar cervecerías. Ya, pero ¿usted qué propone? Una acción naturalmente. ¿Y no pasó nada? ¿O sí pasó algo, para ser estrictos? La policía, en este caso, tomó nota del asunto. La policía de Múnich. Cuando el exabrupto, la pedrada, va en esta dirección, generalmente no pasa nada. Lo que hace pensar que no es que estemos ante un ataque de moralidad pública y se intente imponer una suerte de buenas maneras en la comunicación pública, sino que más bien estamos en un intento
por parte de determinadas instituciones del Estado de amedrentar la expresión de determinadas posiciones políticas. Con esto no pretendo decir que haya que enchironar al lucero del alba de radio, porque bueno, ya que no tenemos a Tipicol, por lo menos tenemos a Jiménez Los Santos para arrancarnos una sonrisa todas las mañanas. Más allá de ironías, la situación de la libertad de expresión en este país realmente está siendo grave. Y no es que lo diga yo, lo diga la tuitera Cassandra o lo diga el rapero Valtonyc. Es que lo dice Amnistía Internacional en su informe sobre derechos humanos de 2017, en el que llama la atención sobre la desproporcionada restricción de la libertad de expresión en nuestro país. Bueno, sobre libertad de expresión hemos traído a Ana Pardo de Vera, directora de Público, a hablar con nosotros, a quien, sin más, le paso la palabra. Pues muchísimas gracias, David, muchísimas gracias a la Sociedad Cultural Gijonesa, a Pedro, a David, que me han puesto todas las facilidades para venir, aparte de la ilusión que a mí me hacía estar aquí con vosotros. Os voy a tutear porque esto es casi como una familia para mí. Yo soy gallega y los asturianos y los gallegos somos vecinos. Felicidades por esos 50 años, que hoy en día que una sociedad, además cultural como esta, con tanta raigambre, cumpla 50 años, es una magnífica noticia y ojalá sean 50 y 50 y 50 y 50. Estamos en la Biblioteca Jovellanos. Me consta, me han contado que existe ahí un tire y afloja por la figura de Jovellanos entre unas ideologías y otras. Yo me quedo con una frase de él y ya que estoy aquí tengo por costumbre citar a los que dan nombre a sitios tan maravillosos como este, que dice: bien están los buenos pensamientos, pero resultan tan livianos como burbuja de jabón si no los sigue el esfuerzo para concretarlos en acción. Creo realmente que estamos en un momento muy importante, en un cambio de ciclo histórico, en donde la acción es más importante que la protesta. Es un paso más allá y las calles deben de pasar, en mi opinión, y visto lo visto, entre otras cosas, con la libertad de expresión, debemos de pasar de la protesta a la rebeldía. Contaba David que es verdad que hoy nos hemos despertado. En realidad la detención se produjo esta madrugada y nos hemos despertado con la noticia de que Roberto Mesa, que es un activista prosaharaui, ha sido detenido por injurias contra la corona, que es como un delito antidiluviano que parece sacado de la época medieval, pero que sin embargo existe y ya han sido penalizados medios de comunicación y otros activistas o raperos o incluso artistas por este asunto. También hemos conocido, no hoy sino ayer, que se consideraba violencia pitar a la bandera española. Cosa que me parece, absolutamente demencial, porque yo no digo a la bandera española, pero ¿quién no ha pitado alguna vez a algún símbolo que no nos parece oportuno, porque además es una manifestación de protesta legítima y no violenta? ¿Por qué tiene que serlo la pintada a la bandera? Bueno, más allá de eso, me gustaría pararme en lo que es el delito de injurias a la corona, porque creo que refleja muy bien el momento que estamos viviendo. Estamos en un cambio de ciclo histórico, decía, y quienes tras 40 años de una transición, no diré mal hecha, diré mal contada. Yo me hago cargo de que la única posibilidad que había probablemente de terminar con una dictadura, y es verdad que nos enfrentábamos al fin de una dictadura, era ceder, como se cedió. Recordemos que la transición fue amarrada por el propio dictador a través de la figura del rey, y el rey eligió al presidente del gobierno, que fue Adolfo Suárez, en una terna de candidatos. Es decir, el presidente del gobierno no pasó, el primer presidente del gobierno no pasó por unas elecciones democráticas. Todo eso
las tecnologías de la información, la mayor preocupación, la mayor preocupación digo por estar informados, la crisis que nos ha venido encima ha empezado a resquebrajar unos cimientos sólidos de aquellas instituciones que se empeñan en resistir, porque además no hubo la valentía suficiente en los 40 años posteriores a la transición para hacer los cambios que quedaban. Y cuando hablo de los cambios que quedaban me refiero a reformas constitucionales tan básicas a lo mejor como que el heredero de la corona no tuviera que ser un hombre, o entrar, como se entró en el ejército, que todavía hay especímenes, pero se entró en el ejército y se puso bajo el dominio, bueno, no es la palabra más adecuada, bajo el dominio de la entidad política, como entrar en la justicia. Los tribunales han sido la única institución, el Poder Judicial, donde no se ha entrado después de la transición política. El sistema, digo, se siente amenazado y la libertad de expresión forma parte de esa amenaza para el Estado que ellos se han construido a medida. Cuando te ves amenazado pasa, yo siempre pongo el ejemplo del nido de avispas al que le acercas un mechero y las avispas cuando ven el fuego se ponen muy nerviosas y empiezan a picar a diestro y siniestro y además con más contundencia que cuando lo hacen normalmente. Eso es lo que le está pasando ahora mismo a las instituciones que se resisten a ser cambiadas, cuando yo creo que después de 40 años una renovación no vendría mal. Desde el 15M se ha notado que hay cambios, que se piden cambios, las cosas van más lentas de lo que nos gustaría a algunos, porque es verdad que los resortes de poder que se han apuntalado durante 4 décadas son muy potentes y muy difíciles de derribar. Entonces, lo que algunos pensábamos que se iba a producir de un día para otro, en realidad está llevando muchísimo más tiempo y eso genera frustración. Si a eso sumamos las peleas constantes de la izquierda que impiden una alternativa viable al sistema, me temo que vamos a tener derecha para rato. Pero bueno, yo confío mucho en las bases sociales, confío mucho en la ciudadanía. Creo que este mismo Estado hecho a medida del 78 empieza a sentir que la disidencia que antes se encontraba simpática y permitía, porque era minoritaria, se ha hecho mayoritaria y ha estallado por distintos puntos. Uno es Cataluña, por ejemplo. En Cataluña hay una mayoría social que no han podido controlar. Es una disidencia mayoritaria. Están intentando, por supuesto, acabar con ella. No de la forma, no seducirla, sino aplastarla. De eso se trata. Por ejemplo, las mujeres cuando salieron el 8 de marzo. No hay precedentes en ningún país de la marcha que hubo en España. De la marcha, y además, no es por colgarme una medalla, pero el sector de la prensa, que es incapaz de unirse para nada, consiguió decir, bueno, pues en esta ocasión paramos todas, las periodistas paramos, y yo creo que fue un buen ejemplo, por ejemplo, para la política, que no consiguieron esa unidad que se basa nada más que en buscar la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. En resumen, ¿está amenazada la libertad de expresión? Por supuesto, porque la libertad de expresión es la represión contra la libertad de expresión es una de las grandes herramientas que poseen aquellos que se resisten a cambiar cualquier atisbo de los privilegios de los que han gozado hasta ahora. Y en esto incluyo a la monarquía, sin ninguna duda. Yo, bueno, me declaro republicana, es de sobra conocido, y además militante republicana. Pero es que me declaro antiprivilegios, porque sí, y eso yo creo que impide mantener más una institución como la monarquía. Quiero decir, es un privilegio tan descarado que se hace inasumible en una democracia. El Código Penal, nosotros sacamos un reportaje que tengo aquí,
que titulamos Cuando el honor del rey vale más que tu libertad de expresión. Parece muy duro, pero es que es verdad, porque no solo el Código Penal ampara, ofrece más protección a la Casa Real que a cualquier otra institución o ciudadano del Estado, sino que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido a España que se cargue de una puñetera vez, con perdón de la expresión, ese delito de injurias a la corona que no se corresponde con los estados democráticos avanzados. Lo ha dicho el gobierno, ha hecho oídos sordos y ni siquiera les parecen importantes este tipo de apercibimientos, ¿no? Ellos que se jactan tanto de la marca España, y aquí de verdad que incluyo a los partidos que han instaurado el bipartidismo de estas 4 décadas, porque el PSOE, que además todavía tiene más INRI, el hecho de que el PSOE, siendo un partido republicano en esencia, cuyas bases, me consta, la mayoría son republicanas, sigamos con las tonterías con la corona y seamos incapaces de plantearnos su recambio. Y diréis, ¿por qué habla tanto de la corona cuando hablamos de la libertad de expresión si hay tantísimas cosas? Bueno, porque los medios estamos muy amenazados por el tema del rey. No es la primera vez, lo recordaréis, con una revista satírica en este caso, que se secuestra una publicación porque la portada de la revista El Jueves no le gustaba. Hombre, a mí tampoco me gustaría, pero es que el sentido del humor es eso. O sea, el sentido del humor puede gustarte o puede no gustarte, pero bien que salimos todos a la calle cuando masacraron a los compañeros del Charlie Hebdo en Francia, en París, pidiendo por favor libertad de expresión. Bueno, pues los mismos que pidieron libertad de expresión para los periodistas franceses son los que secuestraron después, porque es la Fiscalía la que actúa de oficio en estos casos, porque sea claro, es la gran diferencia. O sea, una persona puede sentirse humillada, puede sentirse ofendida, puede sentir su honor mancillado y por supuesto que puede querellarse, por supuesto, faltaría más. El problema es que sea el Estado, la Fiscalía, la que actúe de oficio. Ahí es donde tenemos un auténtico problema los periodistas también, porque de una canción de rap pasamos a una columna de opinión en menos que canta un gallo. Con lo cual, y además está el uso de las redes sociales, que ese es un punto muy importante en términos de libertad de expresión. Yo siempre digo que las redes sociales, por ejemplo Twitter, que es lo que más utilizo por razones profesionales, es como una gran barra de bar. Una gran barra de bar en donde todo el mundo opina lo que le da la gana, insulta lo que le da la gana, dice lo que le da la gana. Pero nada más que eso. Entonces, el Estado no puede entrar en un bar a ver qué es lo que está diciendo cada uno y si le gusta o no le gusta, porque va, además, no lo olvidemos, porque va conforme a determinadas políticas, porque ni siquiera es lo que ofende a todos, es lo que les ofende a ellos. El caso de Willy Toledo. Willy Toledo, muy groseramente, se cagó. No os lo tendría que repetir, pero bueno, yo lo repito, se cagó en Dios y se cagó en la Virgen y en el dogma de fe, que es la virginidad de la Virgen, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque, bueno, se habían querellado también contra la procesión del coño insumiso, que era una especie de reivindicación laica, por supuesto, de la sexualidad de la mujer. Willy Toledo hizo esta manifestación en su red social, en su barra de bar. Y hete aquí que una asociación religiosa se querella sin que el ofendido, que se supone que es Dios, pueda personarse o se haya pronunciado al respecto de la ofensa que ha recibido. O sea, nos da lugar a situaciones tan kafkianas como esta, pero es que en realidad Willy Toledo dice, pero es que a mí me pueden meter en Chirona por esto, y aquí Dios no ha comparecido, porque yo no he ido, pero Dios tampoco. Claro, luego él se cachondea, ni siquiera va allí, y en fin, pero claro, él, hablando con él luego en privado, fuera de cámaras, dice, sí, pero a mí me puede caer una gorda por esto, y es verdad. O sea, la importancia de la libertad de expresión es de tal magnitud que o nos implicamos todos, o de verdad que es imposible sostener un Estado democrático con lo que estamos viviendo en estos momentos. Y no solo
no solo con el tema de la corona, pero me gusta insistir en la corona porque el Tribunal Europeo, insisto, de Derechos Humanos ha dicho que es imposible que se proteja de manera superior a la corona, a la familia real, a la institución monárquica, que a cualquier ciudadano con todo su derecho a la libertad de expresión. Y eso es gravísimo. Y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Vamos a hacer, tú citabas algunos casos, pero a mí me gustaría recordar desde 2016, cuando empezó la nueva legislatura, después de las segundas elecciones en un intervalo muy breve, todo lo que hemos estado pasando, y además hablo en primera persona del plural porque de verdad creo que nos afecta a todos, porque hemos visto como gente anónima se ha convertido en gente conocida por estos casos. Una tuitera que escribe en Twitter un chiste sobre Carrero Blanco, en la misma línea que el que tú citabas, exactamente igual. Bueno, pues también 2 años de... Luego, al final, como los jueces tampoco se ponen de acuerdo entre ellos sobre cuál debe de ser la legislación o cómo interpretarla más bien sobre la libertad de expresión, pues luego, efectivamente, unas veces es el Supremo el que toma la decisión de absolver, otras veces es la Audiencia Nacional en contra del Supremo y unas veces el Supremo en contra de la Audiencia Nacional. Y así nos estamos pasando los días, que no son nada divertidos, aunque a veces puedan parecerlo, como el caso de Willy Toledo. Veamos, febrero de 2016. María Eugenia Yagüe, la catedrática, María Eugenia Rodríguez Palop, perdón, que la conoceréis, podéis traer. ¿Vino aquí alguna vez? Es buenísima. Es buenísima. Bueno, es que sabe muchísimo de temas de libertad de expresión y ha hecho una genealogía de la represión, que a mí me parece interesantísima. Y dice, gracias a la trilogía de la represión que constituyen el Código Penal vigente, que como sabéis fue modificado en el último gobierno del Partido Popular, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, obra del Partido Popular, y la Ley Mordaza, la llamada Ley Mordaza, la libertad de expresión está sufriendo en este país una regresión de tintes claramente autoritarios. Y hace un repaso muy interesante sobre todos los casos mediáticos, porque probablemente haya muchos más de los que no nos enteremos. Esa es otra. Yo, por favor, pido que se denuncien todos, hasta el último del último municipio, de la última aldea, como decimos en Galicia, para que toda esta gente pueda tener voz y pueda tener proyección y pueda tener al menos el apoyo de quienes están absolutamente en contra de esta represión, en mi opinión. El 6 de febrero de 2016, prisión provisional sin fianza para los titiriteros, os acordaréis, Alfonso Lázaro y Raúl García, por ensalzar a ETA, con unas marionetas. Una bruja llevaba un cartel que decía, no me acuerdo, Gora ETA o algo así. Gora Alcaeta, es verdad. Gora Alcaeta. Ni siquiera era... Bueno. ¿Y eso que era la bruja? ¿Eso que era la bruja? Pues se les presupone. Bueno, ni aunque fuera el hada madrina, es que me trae sin cuidado. Estos señores pasaron en prisión, creo que 10 días, sin haber hecho absolutamente nada. O sea, quiero decir, yo tengo un niño que todavía es muy pequeño, pero yo me puedo imaginar a las madres de esos chicos que eran jovencísimos, con sus hijos en prisión por haber hecho su trabajo, que además tan difícil es de colocar en las instituciones una obra de teatro, y que además ellos mismos me dijeron que estaban muy ilusionados, nosotros los entrevistamos. La Audiencia Nacional, insisto, como no se ponen de acuerdo, cerró la causa. El 19 de enero de 2017, César Strawberry, cantante de Defcon 2, condenado a 1 año de cárcel y 6 de inhabilitación por enaltecimiento del terrorismo. Enaltecimiento del terrorismo, cuando ya no hay terrorismo, de ETA, porque en este caso él hablaba de ETA. Ya sabéis que ahora cualquiera tiene un delito de terrorismo. Acabamos de asistir como una de las integrantes de los comités de defensa de la República de Cataluña, era acusada de terrorismo,
después de haber puesto unos neumáticos a quemar, como hacían, por ejemplo, en los astilleros, que yo recuerdo, en las guerras, en las manifestaciones, o los mineros, como hicieron también, como acto de protesta, que puede ser, como mucho puede ser una violencia, sí, pero no un acto de terrorismo. Están banalizando el terrorismo, y eso sí que es muy peligroso. Fue acusado eso de terrorismo, vejación a las víctimas del terrorismo, injurias a la corona por unos tuits. También injurias a la corona, de ese se escapa muy poca gente. ¿Será que la corona nos cae un poco así? Casandra Vera, condenada por la Audiencia Nacional a 1 año de prisión y 7 de inhabilitación por humillación a las víctimas del terrorismo. Creo que fue la hija de Carrero Blanco la que dijo que era una mamarrachada condenar a esta muchacha por escribir contra él, hacer un chiste por el atentado de su padre, que anda que no se han hecho chistes sobre ese atentado. Primero porque el personaje no gozaba de grandes simpatías y segundo porque, para el humor negro aquello era una auténtica mina. Y el humor negro te puede gustar o no te puede gustar, pero te puede hacer gracia o no te puede hacer gracia. Tú puedes hacerlo o no puedes hacerlo, pero desde luego hay que respetarlo, igual que al humor blanco, al humor rojo y al humor verde. Un caso parecido fue el del tuitero Arcaiz Terrón, absuelto por unos tuits y condenado por otros. Porque ahí estamos, la confusión judicial, depende del juez que sea, te puede caer o no. Ya me dirán qué legislación es esta. 2017, septiembre, un juzgado suspende el acto a favor del derecho a decidir y el referéndum catalán que iba a celebrarse en un local cedido por el Ayuntamiento de Madrid. No sé si aquí, sí, supongo que tuvisteis conocimiento del hecho, allí en Madrid fue muy sonado porque claro, el Ayuntamiento les cedió un local para que celebrasen, como hace siempre, los alquila además, para que celebrasen su acto por la libertad de decidir y se encontraron con que no podían hacerlo porque no les daba la gana a los jueces de turno. ¿Aquí pasó lo mismo? Aquí pasó, sí, es verdad. ¿Y cómo fue? Perdonad que interrumpa la charla. Una conferencia con Joan Tardá y había más gente que les va a Joan Tardá y el Ayuntamiento de Gijón denegó el permiso de un centro municipal que se había solicitado. Es verdad, lo dimos además, lo recogimos. Pues, ¿ves? Otro caso más. Fíjate, Joan Tardá, que es parlamentario, no sé, yo lo recuerdo siempre allí. En septiembre de 2017 también, que fue un gran mes, se prohíbe cautelarmente una charla sobre el derecho a decidir en Zaragoza. El mismo mes de septiembre la judicialización preventiva de discrepancias políticas se da también en Vitoria, en País Vasco, donde los tribunales prohibieron 2 reuniones públicas de apoyo al referéndum. Y el Ayuntamiento de Castelldefels, en Cataluña, se une a estas iniciativas prohibiendo con carácter general el uso de espacios públicos para celebrar reuniones a favor o en contra del referéndum, es decir, a favor o en contra de una opinión tan legítima como la que tengan los señores del Partido Popular, del Partido Socialista, de Unidos Podemos o de Ciudadanos. Pero aquí, además, jugamos con una doble trampa y es la criminalización del independentismo. El independentismo es una opción ideológica tan legítima como cualquier otra, pero en el ambiente está cayendo ese orvallo para darnos a entender y hacer que creamos que el independentismo al final es una ideología prohibida, que debe ser prohibida según algunos dirigentes del Partido Popular y que es una ideología criminal. No sé, a lo mejor es criminal en Cataluña porque al PNV le están pidiendo que les apoyen los presupuestos. En diciembre de 2017, la insurgencia, 12 raperos condenados a 2 años y 1 día de cárcel por enaltecimiento de los Grapo. Una multa de 4.800 euros y 9 años de inhabilitación absoluta. En la misma operación fue detenido Nito Rukeli, de 23 años, porque además esto suele ser gente muy joven. El fiscal lo acusó de enaltecimiento del terrorismo por las letras de sus canciones. Antes, en 2013, Alex García, cineasta de 23 años también, fue acusado de enaltecimiento del terrorismo por su largometraje Represión, un arma de doble filo. Claro, ahí les dio fuerte, exponiéndose a una condena de 2 años y 1 día de prisión, más 9 años de inhabilitación y una multa de 4.800 euros. Vamos a ver.
Más allá de que entres o no en prisión, que es a partir de los 2 años cuando sueles entrar si no tienes antecedentes, más allá de eso es que te arruinan la vida. A Cassandra Vera, si el Supremo no hubiese anulado la condena de la Audiencia Nacional, le habrían arruinado la vida, porque la habían inhabilitado. No le permitían acceder a la beca y no le permitían estudiar. ¿Se le puede hacer eso a una estudiante por escribir un tuit con un chiste por Carrero Blanco? Es que ya no es una cuestión jurídica, es una cuestión tan desproporcionada, incluso me atrevería a decir tan violenta jurídicamente, que no tiene ningún sentido y que no podemos permitirlo. Por eso cuando hablo de la justicia, de los tribunales, no hablo de la justicia en sí, hablo del Poder Judicial. No podemos aceptar leyes que estén atentando contra la justicia. Y en este país hay leyes que atentan contra la justicia. Y cada vez hay más, porque se resisten, insisto, a ceder sus privilegios, a acabar con ellos. Este señor también ha sido condenado a 1 año y 6 meses de prisión y, este señor Boro, un periodista, no sé si lo conocéis, bueno, un periodista, ¿veis? Un periodista. Ha sido condenado a 1 año y 6 meses de prisión por enaltecimiento de ETA en sus mensajes de Facebook. La red social, el bar de la esquina, el bar virtual La Hora del siglo XXI. ¿Cuántos, yo digo, madre mía, la de insultos que yo podría haber dicho si existieran las redes sociales en mi época universitaria, en aquella Galicia de Fraga, lo que llegábamos a decir, si existían las redes sociales, es que yo ya habría entrado y salido varias veces. El Tribunal Supremo, en febrero de 2018, el Tribunal Supremo confirma la sentencia que la Audiencia Nacional impuso a Valtònyc, al rapero. 3 años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas a Jorge Campos, presidente de la Asociación Círculo Balear. Hoy tiene que acreditar la suspensión de la condena por el Tribunal Constitucional o ingresar en prisión. Mientras Valtònyc, que era un rapero al que nadie conocía, se ganaba la vida buenamente como podía, subiendo vídeos a YouTube. Ahora es un rapero conocido que, lejos de amedrentarse con la condena que le ha caído, en mi opinión, por unas letras que te pueden gustar o no, a mí personalmente me parecían horribles, pero que se gana la vida más que bien con conciertos que suponen una especie de rebelión contra esta condena que le ha caído. Aún consciente, cree que el Tribunal Constitucional, porque nosotros hemos hablado con él varias veces, no le va a dar la razón y va a tener que entrar en prisión 3 años y medio, que luego te pueden recortar o no, pero oiga, no podemos olvidar lo que es una prisión y lo que es la falta de libertad, porque aquí parece que se minimiza la falta de libertad. Esos presos que están en prisión por ser independentistas, en autos que son absolutamente ideológicos. Oiga, que el independentismo ha sido una chapuza, la estrategia independentista de los políticos. Que lo único que a lo mejor han hecho los políticos, algunos de buena fe y otras de mala fe, ha sido rentabilizar en un momento complicadísimo, especialmente para la derecha independentista, rentabilizar una base social potentísima, y ahí me refiero cuando hablo de la disidencia mayoritaria, una base social brutal como hay en Cataluña, y aprovecharla a lo mejor para sus propios intereses. Otros realmente pretendían la independencia, pero sabían que no podían hacerlo, al menos no con el sistema actual. Es imposible, porque esa es otra trampa. Tú puedes prometer la independencia en el programa electoral, pero es que no vas a poder ejecutarla de ninguna de las maneras, y mucho menos gobernando el Partido Popular, claro. En 2018, no, esto era lo de Valtònyc. En febrero de 2018, un juzgado acuerda el secuestro cautelar del libro Fariña. Una obra fabulosa, y para los que vivimos además allí en Galicia y conocimos esa época, es que está perfecta, o sea, es como volverlo a vivir, aquello terrible. Obra en la que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego. Esto tiene segunda parte, que recibimos ayer, por ejemplo, en público. Y es que no sé si recordáis que el secuestro de Fariña se produjo porque un exalcalde del Partido Popular, que él dice que no era del PP, pero ya lo creo que lo era, accedió como independiente a la alcaldía, y cuando ya tuvo la alcaldía se unió al Partido Popular, porque allí había más posibles. Se ha querellado contra todos los medios, una querella conjunta, contra todos los medios que hemos sacado
que su pasado de contrabandista, su imputación como narcotraficante, luego lo absolvieron, pero lo volvieron a condenar más adelante, por otro delito, no por el narcotráfico. Entonces, como él dice que el libro está secuestrado y pendiente de una decisión judicial, se va a querellar contra todos los medios que lo dieron ya como un narcotraficante y el malo de la película. Y dije yo, este señor se ha querellado para ver si saca el mayor número de dinero posible. Porque claro, si a nosotros nos condenan, de momento nos pide 37.000 euros para retirar la querella. A todos los medios. Ahí estamos todos los digitales, por supuesto. Esos son los primeros. Y luego está, creo que al país le pide 150.000. Y a la editorial, por supuesto, una multa que le supondría el cierre, porque además no hay que olvidar una cosa, los medios no pueden hacer frente a esas multas, los medios digitales, los pequeños, como digo yo, que no estamos inmersos en grandes grupos, no podemos hacer frente a esas multas. Por ejemplo, cuando el señor Cebrián se querelló contra el diario.es por los papeles de Panamá, si el diario.es sale condenado con todo lo que le exige el señor Cebrián, el diario.es, lo ha dicho Nacho Escolar, tiene que cerrar. Tiene que cerrar. ¿Es o no un peligro todo lo que estamos viviendo? Porque claro, si empiezan a cerrar medios de comunicación, ¿qué le queda a los ciudadanos para informarse? Nada, de nada. ¿Qué les queda a los ciudadanos para saber lo que pasa en las cloacas del Estado? Menos mal que Fernández Díaz no se querelló contra nosotros. Dijo que lo iba a hacer, pero al final no debía estar muy convencido de sí mismo y no se querelló. Otra, es que ahora se acelera todo. También en febrero de 2018, es que el febrero de 2018 ha sido un mes para recordar. IFEMA retira de Arco la obra de Santiago Sierra que define como presos políticos, que era un conjunto de fotografías en blanco y negro, más o menos te podían gustar, y allí entre esos presos políticos, que es verdad que había más, estaba Nelson Mandela, estaba el expresidente de Uruguay, Pepe Mújica, etcétera, pero allí estaban los líderes independentistas. Entonces decidieron que como los reyes tenían que pasar por delante, quita esas fotos de ahí. ¿Cómo van a pasar los reyes por delante de los retratos de los presos políticos? Al final se supo que esa era la razón principal. Pero era un delito contra la libertad de expresión, consideraron, y lo retiraron. Hombre, al final mi jefe se hizo con las fotografías. Todavía estoy esperando a que venga público para que las exponga allí. Pablo Hasél, condenado a 2 años y un día de prisión en marzo de 2018. Pablo Hasél, condenado a 2 años y un día de prisión por enaltecimiento del terrorismo, con agravante de reincidencia y una multa de 24.300 euros por injurias a la corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La gente confunde además injurias con delitos de odio. Y no se pueden producir delitos de odio contra sectores no vulnerables. Recordemos, por ejemplo, cuando la Policía de Madrid se querelló contra la concejala de Madrid, que le recriminó la muerte del mantero en Lavapiés, que allí tuvimos un follón bastante importante. Decían que se estaba produciendo un delito de odio contra la policía municipal. Señores, la policía municipal no es un sector vulnerable. No existe delito de odio contra la policía municipal, porque si no estamos apañados. Imagínense al ejército, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la corona, que ya tiene su delito propio, lo cual ya es... Yo a veces creo que vivimos en la Edad Media. La revista Mongolia deberá pagar 40.000 euros a José Ortega Cano por una caricatura, un chiste, que vulnera su derecho al honor y a la propia imagen. También la revista El Jueves está sometida a la investigación por bromear con la actuación policial el pasado 1 de octubre en Cataluña. Es difícil bromear sobre esa actuación judicial, pero ellos bromearon, como bromearon con los reyes en su alcoba y como bromearon con tantas otras cosas. Quiero decir, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es evidente que el sentido del humor, si lo convertimos en delito, estamos perdiéndolo ya toda la batalla. Jordi Pesarrodona, concejal de Sant Joan de Vilatorrada, fue imputado por un delito de odio y otro de resistencia grave por aparecer con una nariz de payaso junto a un agente de la Guardia Civil.
durante los registros de la sede de la Consellería de Economía de la Generalitat. Esos registros por los que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart están en la cárcel, por un delito de rebelión, por ponerse una nariz de payaso al lado de un guardia civil. Díganme si no roza el absurdo más absoluto. La causa fue archivada, pero también se abrió otra causa contra la drag Setlas por vestirse de virgen a ritmo de Madonna y Lady Gaga en el carnaval canario. Un juzgado, lo que les contaba antes, un juzgado investiga también a Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María en Facebook. Ya, como este caso ya lo conté, no voy a reiterarlo, pero es un delito contra los sentimientos religiosos. Nosotros, que salimos a defender a Charlie Hebdo, al que en caso de ser una revista española le habría imputado delito contra los sentimientos religiosos. Bueno, a lo mejor no, porque era Bin Laden el que salía en esa portada. Ese es el problema, el grandísimo poder de la cúpula, de la jerarquía de la Iglesia Católica. A mí no me gusta hablar de la Iglesia en general, porque la Iglesia me consta que son muchos de sus fieles que hacen en ocasiones labores absolutamente maravillosas. Yo, de hecho, creo que muchas de estas cosas atentan contra la propia sentimiento cristiano y católico me chirría más, pero cristiano seguro. También fue investigado por esta cosa el concejal de Cultura de A Coruña, José Manuel Sande, por un cartel de carnaval, obra del dibujante Alberto Guitián. Y fue condenado un joven de Jaén, os acordaréis, por publicar en Instagram un montaje de un Cristo y su rostro. 400 euros, el salario del hombre que trabaja en el sector de la aceituna. Tuvo que doblar su jornada laboral para poder pagar 400 euros. Hace poco, ya nos estamos acercando al día de hoy, el PP pide cancelar una obra de Alberto San Juan en un pueblo de Granada por su ideología radical y sectaria. Claro, Alberto San Juan. Según el portavoz del grupo municipal, se trata de un autor que ha ofendido gravemente a las víctimas del terrorismo. No son las víctimas del terrorismo las que piden que se suspenda, no, es el Partido Popular, que como todos sabemos es dueño de todos los sentimientos de todas las víctimas del terrorismo. Y además también ofendió a la Iglesia, al estamento judicial y a la policía. Algo parecido le sucedió a la compañía de teatro Proyecto 43-2 en Huelva, cuando quisieron representar su espectáculo sobre la vía Nanclares. Les dijeron que nanay de la China. El caso de Romy Arce, la concejala del Ayuntamiento de Madrid, que ya os he contado, que se le imputaba un delito de odio que al final la justicia no aceptó. Aunque sí quedó, es imputada por un presunto delito de injurias y calumnias. Ese si se le quedó y está a la espera de juicio. El que le suprimieron es el delito de odio por las razones que he explicado, porque la policía municipal no es un sector vulnerable por muy ofendido que se sienta. Para terminar, el juicio contra los jóvenes de Alsasua, que está ahora mismo en los medios de comunicación. Ahí quería yo llegar porque al final la libertad de expresión, los ataques contra la libertad de expresión están muy unidos a lo que es la frivolización del delito de terrorismo. Porque parece mentira que un país que ha sufrido el terrorismo en todas las vías, porque lo hemos sufrido con ETA durante décadas y lo hemos sufrido el terrorismo islamista que ha golpeado a lo bestia en Madrid el 11 de marzo. Que esté frivolizando de esa manera con una pelea de bar que efectivamente es una pelea absolutamente condenable, irreprochable y que lo que se produjo allí era violencia sin ninguna duda, pero no es terrorismo. Y además ni siquiera no es terrorismo porque lo diga yo y porque no hay un grupo terrorista. No es terrorismo porque lo dice la ley, que las condiciones para que sea un delito de terrorismo no tienen nada que ver con lo que pasó ese bar. Yo muchas veces tengo la sensación de que con ETA se vivía mejor para algunos. Con ETA se vivía mejor para algunos.
porque no se cansan de recuperar el delito de terrorismo cuando la banda terrorista ETA hoy mismo ha anunciado ya, bueno, su disolución ya la había anunciado, la entrega de las armas ya la hizo, que desaparece para siempre. Es verdad que como siempre ETA, pero la gente se queja porque dice, no, es que ETA reconoce a unas víctimas y no reconoce a otras. Y digo, ¿y a mí qué me importa lo que reconozca ETA? ¿Qué esperas de ETA? ¿Realmente esperas algo de ETA? Pues no, hay que seguir con la matraca de que no, son unas víctimas, es lo peor que nos podía pasar, decía el portavoz del PP en Euskadi. Es lo peor que nos podía pasar. Pero ya no se acuerdan de aquellos atentados, de cuánta gente murió asesinada por esos cafres. Claro que no es lo peor que nos podía pasar, es que tenemos que aplaudir con las orejas. Mira, si el fin de ETA, como no sé cómo le llamaron, el tregua indefinida, que se produjo durante el gobierno de Zapatero, se llega a producir durante el gobierno de José María Aznar, por ejemplo, ¿cuál les parece que habría sido la utilización de ese fin de ETA? A Zapatero nadie le reconoció nada. O sea, como además estaba en el declive absoluto de su segundo mandato, en 2011 ya estaban convocadas, de hecho, las elecciones, nada de nada. Si hubiese sido el gobierno de José María Aznar y ETA hubiese hecho ese anuncio, todavía estaríamos celebrando. Pero como no fue, hay que estar ahí recordando a ETA, que si ETA... Hombre, pues yo pensé que ya era una cuestión excepcional de gente como Mayor Oreja, que no puede vivir sin ella, pero no, que todavía el portavoz, el señor Alfonso Alonso, que es una persona joven, a la que se le presupone que quiere pasar página, haya dicho hoy que el mensaje que ha dado ETA es el peor que podía haber mandado, porque reconoce a unas víctimas, es decir, reconoce el daño hecho a unas víctimas, se refiere concretamente a las víctimas de Hipercor, porque no era su intención matar, según dijeron, y además confirmaron todas las investigaciones, el aviso llegó tarde, con las víctimas implicadas en el conflicto, que ellos consideran el conflicto político, es decir, militares, soldados, familiares de guardias civiles, etcétera, etcétera. Efectivamente, es una aberración. No hay víctimas de primera, hay víctimas de segunda. Pero concho, es que es el fin de ETA. Iba a decir un taco, pero he conseguido reprimirlo. Al final hasta Naciones Unidas nos llama la atención y nos dice que la lucha contra el terrorismo señala claramente que los actos de terrorismo han de tener la intencionalidad de causar muerte, heridos graves o tomar rehenes, propósito de atemorizar o intimidar a la población, pues lo que hemos vivido, o obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Y debe ajustarse a la definición contenida en convenios y protocolos internacionales. ¿Pero qué marca España estamos trasladando últimamente? Últimamente ya es largo, porque son por lo menos 2 años. Total. No voy a seguir con todos los casos que hay porque se me haría larguísimo, pero sí destacar las llamadas de atención y subrayarlas, las llamadas de atención que nos reclaman las instituciones internacionales constantemente. Tú citabas Amnistía Internacional, insisto en las llamadas de atención de la ONU, insisto en las llamadas de atención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no solo nos dijo que había que suprimir el delito de injurias a la corona, sino que nos recordó que el gobierno español, con los partidos que fueran, porque cada uno tiene lo suyo, había torturado, y los delitos de torturas por parte del Estado es que son una aberración, pero el gobierno dijo, que solo fueron 9 casos, ¿qué más da? Esta fue la respuesta del ministro del Interior, solo fueron 9 casos. O sea, no importa el sentido y la percepción que se traslada a la opinión pública sobre el funcionamiento del Estado. No, como son pocos casos, pues entonces no importa que nos llame la atención Europa. No importa. Ese es el problema. Bien, los medios que estamos denunciando esto sabemos que cualquier día nos va a tocar a nosotros. Ya se hicieron cierres de medios, ya se cerraron medios en la época efectivamente del terrorismo de ETA con la ley de partidos. La ley de partidos, con la que yo estaba mayoritariamente en contra, pero bueno, esa es mi opinión,
la ley de partidos provocó el cierre del diario Egunkaria, por ejemplo, y dejó a todos en la calle. Cerrar un medio de comunicación, salvo que aloje a un comando, es una aberración y es un primer paso para una deriva que ya no tiene marcha atrás. En ese caso, como vivíamos en medio del terrorismo de ETA, parece que se encapsuló allí y no salió afuera. Pero ahora la señora Cifuentes se ha querellado contra 2 compañeros. Ha puesto una querella criminal contra 2 compañeros que destaparon un fraude y un posible delito, presunto delito, voy a dejarlo ahí porque si digo delito sin presunto a lo mejor me toca a mí la querella. Un presunto delito de falsificación de documentos públicos contemplado en el Código Penal. Pues se ha querellado contra los 2 periodistas y se ha quedado tan ancha. Se ha querellado contra el Mensajero, porque además supimos que el que filtró esos documentos era un profesor que luego lo reconoció y además hizo muy bien, muy valiente me parece. Pero contra el profesor no se querella contra los periodistas. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que nos quieren inocular, el miedo. Por eso yo quiero reivindicar la independencia de los medios y quiero reivindicar el compromiso y el apoyo de los lectores y lectoras con ellos, que también quieren tener garantías de que los medios que están leyendo son libres e independientes y que van a publicar y denunciar todas estas cosas mientras sigan ocurriendo. Es muy importante el papel de los ciudadanos y es muy importante el papel de los lectores que apuesten por la prensa libre, porque si no, los medios solos no vamos a poder. Nada más, que os he echado un rollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, sobre todo porque después de tu intervención, si esto lo está viendo o lo ve en algún momento la Fiscalía, creo que se va a fijar mucho más en tu intervención, ¿sí, no?, que en la mía. Me lo has hecho a propósito. Bueno, abrimos un turno de palabras para si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Pero fíjate que con la separación de poderes estamos asistiendo ahora en Cataluña, con el asunto catalán, por supuesto, estamos asistiendo a situaciones muy curiosas. Porque, por ejemplo, ahora Llarena exige a Montoro que le demuestre que no ha habido malversación para celebrar el referéndum del 1 de octubre. O sea, que le demuestre su inocencia. Había inocencia entre comillas. Y el ministro Erreker, hoy el mismo en el Consejo de Ministros, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha sido muy claro: no se ha gastado un euro público en el 1 de octubre. Nosotros hoy sacamos unos documentos que demuestran que el jefe de toda la investigación de la Guardia Civil está ocultando documentos al juez de Hacienda en los que dice que no se ha gastado ni un euro para el referéndum del 1 de octubre. Y claro, hay gente que dice, pero es imposible porque si no, ¿cómo lo celebraron? Y digo yo, claro, como no se molestan, los políticos me refiero, en ir a Cataluña a conocer ese mundo que no tiene nada que ver, la base social, el tejido social que se ha creado y que fue el que propició la celebración del referéndum. Aunque luego algunos políticos como pueblo, más que como políticos, como la que no sé si era concejala o era directora general, que llevaba en su maletero algunas urnas de estas de plástico, es que no se han molestado en conocer lo que pasa en Cataluña, y eso es hacer política, y no han hecho política. Entonces ahora hemos llegado a un punto en el que Llarena está enfrentado al ministro de Hacienda, y hay una parte del gobierno que está en contra del ministro de Hacienda, pero hay una parte del gobierno que le da la razón, porque yo creo que al gobierno en este momento no le interesa que Llarena continúe su trajín porque se queda sin presupuestos, y si se queda sin presupuestos va a tener que adelantar las elecciones. Todo funciona así: intereses partidistas e intereses a corto plazo, cortoplacistas, ya sea la de la justicia, ya sea la del gobierno. Y efectivamente se mezclan, pero unas veces se ayudan y otras veces chocan por a ver quién de los dos tiene más razón. Ese es el problema, que esto está sin depurar y la justicia está sin depurar. Un debate pendiente en este país sobre el tema de la justicia, y que no se está aprovechando la situación política y en concreto, por ejemplo, la represión de la libertad de expresión sobre el tema de la justicia. La justicia en España nunca ha sido independiente, nunca.
A lo largo de la historia, nunca. En una democracia, el principio básico de una democracia es que el poder procede del pueblo. Los poderes son tres. El legislativo, hay unas elecciones que elegimos a los legisladores, a todos los niveles, municipal, autonómico y central. Los tres niveles del Estado elegimos a los que legislan. Y elegimos también a los ejecutivos, pero nunca hemos elegido al Poder Judicial. Que lo elige el Poder Judicial. Nunca hemos elegido al Poder Judicial. Y no hay en la sociedad española un debate así de claro. ¿Cómo se llega a ser juez en este país? Pues en este país se llega a ser juez por vía de unas oposiciones, que ya Martín Pallín escribió un libro en el cual denuncia ese sistema de oposiciones que favorece la permanencia eterna de miles de personas que pertenecen a una minoría de apellidos, sí, por algo será, que son los que siempre ganan esas oposiciones, y después altos estamentos del aparato judicial los nombra el Ejecutivo, o los nombra el Legislativo, pero el Legislativo, mayoritariamente dependiente de un Ejecutivo, termina nombrando a los jueces. Es decir, en este caso, un país que no es un modelo de democracia, pero que, bueno, como es Estados Unidos, resulta que a los jueces de lo que sería el equivalente aquí a las audiencias territoriales, los presidentes de las audiencias territoriales, el presidente del Tribunal Supremo y los correspondientes fiscales son sometidos a unas elecciones donde participa la soberanía popular. Aquí eso no ha ocurrido nunca. Que la Fiscalía, que es el poder ejecutivo, como decía la compañera, pida esas barbaridades que pide, bueno, pues es lo que quiere el Ejecutivo, pero que lo sancione. Quien dicta sentencia, al fin y al cabo, no es la Fiscalía. Quien dicta sentencia son los jueces. Que los jueces se estén sometiendo las 24 horas del día de los 365 días del año a lo que pide la Fiscalía, aparte de ser una prevaricación constante, como está ocurriendo con el delito de rebelión que pidió la Fiscalía y que la juez Lamela prevaricó, como lo ha demostrado el jurista este de Sevilla, el Rollo, que ya dijo en su día en una sesión plenaria de la Audiencia Nacional. Otra cosa, no se discute qué es la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es el Tribunal de Orden Público. La Audiencia Nacional es el Tribunal de Orden Público. Es que hay mucha gente que dio palabras a ver si... ¿Por qué no se abre ese debate en este momento, en este país? Es decir, la justicia no es independiente, la justicia no es democrática, la justicia no la nombra, así de claro, y ese debate no se abre. La Asociación de la Prensa de Madrid apoya a una periodista porque el expresidente de Cataluña le presenta una querella, no una querella criminal. Sin embargo, no ve una nota de la Asociación de Prensa de Madrid contra la presidenta de Madrid, que presenta una querella criminal que puede ir a la cárcel a ser querella criminal, no como la otra que es querella y solamente puede quedar en una multa, a favor, defendiendo a los periodistas, el director, el diario.es, o la periodista que informó al pueblo de la corrupción de la presidenta de Madrid. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, sobre la independencia judicial está más que el debate está ahora mismo, está sobre la mesa. El problema es que aquí solo existen los extremos, ¿no? Cuando las cosas cuando se apela a los sentimientos, como es el caso del independentismo, es muy complicado establecer debates racionales. Entonces, bueno, efectivamente la justicia está demostrando que no es justicia. Yo no digo que el juez Llarena no sea independiente, El juez Llarena probablemente es independiente, pero tiene una ideología que es producto de una etapa que no se ha limpiado y en la que van
retroalimentándose los unos con los otros. El juez Llarena se cree el presidente del gobierno por una razón, porque el presidente del gobierno ha trasladado a la justicia un problema político y el juez Llarena está haciendo política con armas muchísimo más peligrosas, que son los tribunales, porque cuando la justicia inicia sus procesos ya no hay marcha atrás. Ese es el problema, porque aunque ahora se arreglara el conflicto político, y digo al primer nivel, esto es que hubiese un gobierno de la Generalitat, el conflicto social va a tardar años en cicatrizar, pero es que la justicia va a seguir su curso. Y si esta gente lleva 6 meses en prisión preventiva, es muy probable que entren en la cárcel después de ser enjuiciados. Entonces, ¿qué dice el gobierno al respecto? Bueno, eso ya pasará. La gente se olvida. Como diciendo, se olvidan de los presos políticos. Dije, yo creo que no conoce bien al pueblo de Cataluña. Es que no lo conoce. Y ya no se trata de independentismo. Que el referéndum el referéndum ficticio del 1 de octubre, fueron a votar no independentistas. Yo me acuerdo de un chico que iba envuelto en una bandera española con un toro, que fue a votar allí y todo el mundo le aplaudía, porque obviamente iba a votar que no a la independencia, pero quería votar. Ese es el problema de la justicia. Claro que sé. ¿Y cuántas veces los partidos políticos, los bipartidos, o sea, el Partido Popular y el PSOE, cuando están en la oposición prometen que los órganos del Poder Judicial van a dejar de ser politizados, que los van a cambiar el sistema de elección de cargos, y no lo hacen nunca cuando llegan al gobierno? Cuando propuso Podemos un cambio de la justicia para que fuera independiente, ¿qué pasó? La Nicolás Maduro, quieren controlar la justicia, Venezuela. Es que no se puede, todavía no se puede, no hay una mayoría social suficiente que lo esté reivindicando, pero va a haber que entrar, a ver quién es el valiente que le pone el cascabel al gato, pero claro que hay que hacerlo, es fundamental, es que si no, no podemos hacer nada, nada de nada. La otra pregunta era sobre... Asociación de la prensa. Bueno, por favor, la Asociación de la Prensa, Tremendo, la Asociación de la Prensa de Madrid la financia la Comunidad de Madrid. Yo creo que con eso ya le estoy respondiendo. La financia la Comunidad de Madrid. Tiene más intereses políticos que la propia Comunidad de Madrid. La Asociación de la Prensa de Madrid no tiene ningún empacho en defender a lo que a ellos les parece bien. Pero cuando sacamos las grabaciones de Jorge Fernández Díaz y vinieron 2 policías a pedirnos sin orden judicial que les entregásemos todo el material, la Asociación de la Prensa de Madrid no dijo ni mu. Ni mu. Entonces ellos defienden a quien les interesa defender, pero eso no vale. Es un órgano que ni siquiera está colegiado. Quiere decir, los periodistas estamos muy desprotegidos en ese sentido. No tenemos un código deontológico, no tenemos nada. Y se ha intentado poco. Se ha intentado poco, porque también a todos los partidos les interesa mucho el tema del control de medios. Y así estamos. Pero la Asociación de la Prensa de Madrid, que además está presidida por Victoria Prego, que es la que ocultó durante años y años que Adolfo Suárez le había dicho que se quiso hacer un referéndum, monarquía-república, antes que aprobar la Constitución, y que no se hizo porque la República iba a ganar, que ocultó una información tan importante como esa, como periodista. ¿Qué lecciones de periodismo nos va a dar a nadie? A mí que no me apoyes, que me da igual. Pues mira, a mí me viene a la cabeza una cosa, que fue la que dijo un señor de Galicia, que se llamaba Franco. Lo dejó todo atado. Sí, es que los tenemos a todos. Es que mira, yo soy un come televisión, pero no televisión 24 horas, porque me harto a reír. Y si veo la Sexta, que quiere ser un poco más, me harto también a reír. A veces veo la RT, que la conoces, ¿no? Sí. Bueno, y empiezan a contrastar, y a mí me da pena que la prensa, en una ocasión hubo un político muy importante de otro país, que le llegó a calificar de sucia, de asquerosa, de una forma tal que la prensa es la que nos mueve a nosotros. Mira, esto, que yo digo que quedó bien atado o no bien atado, la culpa que siga estando atado, hombre, ¿qué vas a leer que te motive a hacer otra cosa de la que se está haciendo hoy? No lo sé. Tú vas a una residencia de gente mayor
y, bueno, provinos, pero tienen su derecho, y derecho a voto también. No les quites Telecinco, cuidado, no se lo quites. Y vas a otros sitios y se pelean, andan para allá y para acá porque hay mujeres y hombres. Esto es en principio lo que te quiero decir, pero también puede ser como una pregunta, ¿no? Que se pelean, no, tú Telecinco, no, yo el Real Madrid. Todas estas cuestiones, los medios de comunicación nos tienen aquí. Aquí nos tienen los medios de comunicación. Entonces, a ver, como pregunta, ¿quién controla esto? ¿España solamente o Trump? Porque no se dan bien el control de los medios de comunicación. Yo creo que Trump de momento no controla los medios españoles. Había otra pregunta ahí. ¿Tú te fías de los recuentos electorales? Bueno, sobre la televisión. A ver, yo creo en la televisión de calidad y las televisiones privadas pueden hacer lo que quieran porque forma parte de la libertad de expresión también. Ahora bien, teniendo los medios públicos que tenemos, ese es el gran problema. No se hace una televisión pública de calidad. Porque claro, hablamos de mujeres, hombres y viceversa, ¿verdad? ¿No? De Telecinco, ahora están 4. Lo digo porque yo trabajo para Mediaset. 24 horas, también me interesa. Sí, pero esa es la cuestión, son los medios públicos los que tienen que garantizar una televisión de calidad y ser independiente, pero se ha intentado por parte, el gobierno Zapatero lo hizo así, pero desde luego el Partido Popular lo destruyó todo. Pero es posible hacer una televisión de calidad y que a la gente le guste. ¿Por qué Salvados tiene tantísima audiencia? ¿Y no es un programa de calidad? Vaya, si es posible. Otra cosa es que no quieran hacerlos. La cultura os hará libres. Y además crea criterio. Pero a veces no interesa ni la cultura ni la educación. Me pregunta sobre los recuentos electorales. Sí, bueno, he tenido la suerte de conocer bien el engranaje ese cuando yo trabajé en el Ministerio de Defensa, cuando visité Indra y vi cómo hacían el recuento electoral. Creo que es imposible un pucherazo. En el sentido estricto técnico, por ejemplo, de las elecciones generales. Luego yo no sé ya más en términos municipales y autonómicos, se me escapa un poco más. No tengo la información, pero de momento yo creo que tampoco hemos asistido a situaciones que nos hicieran poner en duda los resultados electorales. Otra cosa es el dopaje de los partidos, porque claro, no es lo mismo que el Partido Popular acuda a las elecciones habiendo tenido dinero en financiación en B para sus actos electorales contra otro partido que no tiene esa financiación en B, bueno, que la tuvo porque el PSOE fue condenado por financiación ilegal, que no tiene esa financiación. Eso es competencia desleal. Hombre, claro, si yo tengo todos los medios para hacer la campaña electoral que no tiene ni Trump, pues tengo más posibilidades de ganar efectivamente que mi adversario político. Claro, entonces, ¿por qué gana el PP? Hombre, porque hace unas campañas mucho mejores y las campañas influyen, y los mítines y el estado del partido y a dónde llegan y en la implantación territorial que tienen, porque pueden llegar a todas partes. Pero lo han hecho con dinero ilegal. Eso está dicho por los jueces, no lo digo yo, lo digo por lo de la Cámara. Entonces tenemos un gobierno ilegal. Visto así, pues blanco y en botella, pero... Y M. Rajoy es M. Rajoy, M. Rajoy. Le pagaban hasta los trajes y las corbatas. Bárcenas ocupaba dinero lo ponían en los papeles famosos, avalados por un perito. Dinero para las corbatas del presidente del gobierno, no, de Mariano Rajoy, que entonces era líder de la oposición. ¿Ese gobierno es legal? Bueno, eso es lo que nos planteamos muchos. Y cuando salga la sentencia, que no es que tenga yo mucha confianza en que los condenen, porque el Partido Popular es el primer partido que ha sido imputado como tal, como partido, por los delitos. Creo que en este caso fue por la destrucción famosa de los ordenadores. El tema de la publicidad en los medios digitales ha cambiado muchísimo. Primero, que es una miseria y no tiene nada que ver con la publicidad de los medios impresos. Y segundo, a nosotros, por ejemplo, el gobierno no nos concede nada.
porque las dan a sus amigos, porque es totalmente opaco el sistema de reparto de la publicidad institucional, totalmente. Esa es otra ley es otra cuestión que hay que regular por ley. Entonces a nosotros no nos que va la publicidad jamás. Y en cuanto a la publicidad privada de las empresas, hay una cuestión, y es que primero las cantidades de dinero ya no tienen nada que ver con los dinerales que daban antes, que probablemente lo sigan dando a la prensa escrita, impresa, probablemente. Pero ahora una empresa que te obliga a, digamos, ocultar alguna noticia sobre ella porque te ha puesto publicidad, sale perdiendo. Porque si lo hace, yo voy y lo cuento. Y esa publicidad a la empresa no le interesa. Así que al final tenemos una relación de cordialidad en ese sentido con las grandes empresas. En ese sentido sí han cambiado mucho las cosas. Pero bueno, yo también conozco a periodistas que se dicen periodistas y que no lo son, que lo utilizan como forma de chantaje. O me das publicidad o publico este dossier que tengo sobre ti, que es una de las técnicas más sucias del periodismo que existen. Si se diera el caso que en las próximas elecciones generales, el improbable caso de que ganasen las izquierdas, un gobierno realmente comprometido con la democracia, iba a tener mecanismos para desestabilizar esos núcleos de prevaricación absolutamente antidemocráticos, o íbamos a tener que seguir en el maridaje de gobiernos democráticos y de saboteadores, eventualmente, ahora hipotéticamente, que desde algunas instancias siguieran impunes. ¿Qué mecanismos tienen? A ver, esto no es una pregunta, es una cuestión complementaria. He tenido una cuestión que estoy investigando, he tenido que mirar la prensa digitalizada antigua de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que tiene todos los periódicos. Y tú presentas al Diario Vasco, presentas los antiguos periódicos de Falange, Unidad, La Voz de España, luego La Voz de Euskadi. Pero cuando entras a los periódicos que se editaron legalmente, como Runcaria, como Egin, tienes que firmar un permiso porque esos periódicos no están abiertos. Es decir, sí. Tienes que solicitar un permiso para poder solicitar ver en Runcaria. Yo, además que no es un tema... Bueno, pues... O sea, no pone por qué, no dice... No hay se que puede solicitar un permiso para poder verlo. Y era una cosa que no tenía nada que ver ni con la poesía. Me ha salido un reportaje. Muchísimas gracias. Ahora mismo llamo a la redacción cuando es una investigación. Mirando este tema. La Diputación Foral tiene una plataforma digital donde tiene todos los periódicos de la provincia de Guipúzcoa, antiguos y modernos. Sí. Y entonces ahí no lo sabía, pero... Yo fue una cuestión que no tenía ni que ver con la política, que estaba haciendo una investigación, y fue mirar los periódicos de los años 70, es decir, fue mirar, pues lógicamente, los periódicos de Falange, Unidad, que era el periódico de la tarde, y La Voz de España, que era el periódico de la mañana. Y luego había el otro periódico de la ciudad, el Diario Vasco. Sí. Bien. Luego ese periódico, cuando se cerraron los medios de comunicación del Estado, se convirtió durante 2 años en La Voz de Euskadi y luego cerró. Es decir, pues cuando tú vas a mirar Egin, vas a mirar en Runcaria o cualquier periódico de la izquierda radical nacionalista vasca... A Berchales, sí. Tienes que cubrir un formulario para poder revisarlos. Bueno, sobre el hipotético caso en el que la izquierda... En fin, tal y como están las cosas lo veo complicado, pero bueno. En el que la izquierda accediese a una mayoría suficiente para gobernar. Bueno, yo creo que toda la pelota está en el mismo tejado, que es el de quien ha formado parte de ese sistema durante 40 años, que es el Partido Socialista. Yo no creo que Podemos tuviera ningún problema para realmente entrar a saco en todas estas cosas, pero el Partido Socialista a lo mejor sí tiene más problemas. Y ahí es donde se comprobaría realmente cuál es la intención del Partido Socialista. Que es verdad que ya hubo, y me consta, entre las bases socialistas hubo decepción ya por la propia actitud de Pedro Sánchez, que parecía que iba a por la moción de censura y al final viose y no hubo nada. No soy optimista, además, porque aunque PSOE y Podemos están condenados a entenderse, al menos, si quieren gobernar, al menos en una primera etapa,
antes de cualquiera de los dos vuelva a dar el salto en solitario, vuelva en el caso del PSOE, empiece en el caso de Podemos, están condenados a entenderse en el gobierno central y, como han demostrado ya, en las autonomías y municipios. Pero me temo, al menos en esta primera etapa, que ya sería muy optimista, necesitarían el apoyo de los nacionalistas. Eso seguro. Y ahí el PSOE... Pero fuera de la voluntad política, sí, hay de facto instrumentos para remover, porque nos podemos acoger a que si somos funcionarios, que si tenemos aquello, que si tenemos másteres. Hay mecanismos. Másteres que luego no tenemos. ¿Mecanismos? ¿De Yo creo que sí. Es cuestión de legislación, ¿eh? Es complicado, pero no son ni uno ni dos. Empezando ya por el culmen, que es la Constitución, ni uno ni dos constitucionalistas que dicen que hay mecanismos para cambiarlo todo. Que hay mecanismos para cambiarlo todo. Javier Pérez Royo es uno de ellos. Yo recomiendo un libro que van a presentar ahora, que es un diálogo entre Javier Pérez Royo y Pablo Iglesias, que habla, sobre todo él, de un cambio constitucional posible, que es una auténtica revolución. Y además explica detalladamente, fue una conversación entre ellos que se ha escrito, nada más. Explica detalladamente cómo se realizaría ese cambio. Es muy interesante, se puede equivocar o no, porque nadie es infalible, pero yo creo que es alentador saber qué se puede hacer, porque es verdad que todo se quedó atado y bien atado, eso es verdad, pero por algún sitio hay que empezar, y yo creo que la Constitución es el primero. ¿Y cómo se llama ese libro, por favor? El libro de Pérez Royo y... Pues lo he traído porque lo estoy acabando de leer, pero no me acuerdo. ¿Qué editorial? Bueno, de hecho, Pérez Royo hace poco lo trajimos de la Sociedad Cultural Gijonesa para hablar... Aún no lo van a presentar, creo que lo presentaban hoy, o sea que todavía no debe de estar a la venta. Es un librito amarillo, finito, muy delgadito, porque es una conversación entre ellos, es un acto, pero todo lo que expuso allí Pérez Royo era tan interesante que decidieron editarlo. A ver, lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. ¿Qué más preguntas me quedaban? Sí, aquella chica... Sí, bueno, ahí tenemos llamadas de todo tipo. Fundamentalmente los intentos de presión vienen por ahí, por llamadas de todo tipo y sin ninguna duda por amenazas de querellas. Nosotros tenemos querellas todo el tiempo, de la Legión. Fernández Díaz dijo que se iba a querellar, pero no se querelló. Las querellas de los políticos no son unas querellas que ellos consideren estrictamente necesarias, salvo para crear un estado de miedo que impida que otros periodistas hagan lo que han hecho los querellados. Esa es la herramienta principal y está muy de moda, demasiado de moda, porque lo que ha hecho Cristina Cifuentes sienta un precedente que da terror. Da terror, porque con las multas que le podrían caer, como además no sabemos la justicia, si va a hacer justicia, las multas que le podrían caer al diario, si esa querella prospera, implicarían su cierre, porque los medios digitales no tenemos los recursos de los grandes grupos de comunicación, ni siquiera los equipos de abogados de los grandes grupos de comunicación. Este es Crisis constitucional e impulso constituyente, Pablo Iglesias y Javier Pérez Royo. ¿Editorial? No lo pone, ¿no? Es que yo creo que diálogos sobre España, no. Está en la Casa del Libro, lo mandan por internet. Yo creo editorial, autoeditado. Creo que lo editó el Instituto 25M, que es el think tank de Podemos. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Sí, hay una conversación. La tuerca es la entrevista que le hizo Pablo Iglesias, que la tenemos en Público TV. Sí. Esa es otra entrevista. Sí, Pérez Royo está... Bueno, estabas respondiendo a la chica... Pues eso, básicamente eso, y luego tenemos las típicas llamadas de los políticos para decirte cómo tienes que titular, cómo tienes que escribir la noticia, porque claro, es que si no, a ver si le vamos a dar más exclusivas a la competencia, al adversario, que en nuestro caso es el diario, el más directo por número de... ese tipo. Sí, o sea, chantajean con... Sí, y efectivamente.
efectivamente, con informaciones entre unos y otros, y luego, bueno, pues el Partido Popular es más duro y amenaza con querellas. Pero es una presión que ha disminuido, porque ellos mismos yo creo que dicen, y luego lo cuentan, porque antes no se contaban estas cosas. Antes los políticos levantaban el teléfono. Rubalcaba, por ejemplo, era un gran levantador de teléfonos. Es que yo lo recuerdo siempre. Levantaban los teléfonos y claro, imponía mucho, ¿no? Eran otros tiempos. Yo además estoy en la transición entre el papel y el digital. Y no se sabía, no se contaba, formaba parte de esa dinámica entre periodistas y políticos. Pero ahora que realmente reivindicamos nuestra independencia, pero independencia de verdad, lo contamos, y eso a ellos les hace flaco favor. Con lo cual, es verdad que te pueden llamar y decir, mira, ese titular que habéis puesto, yo no lo veo, no creo que no es el sentido de lo que contáis luego en el texto, tal. Por supuesto, admitimos todo tipo de críticas, apreciaciones, matices. Luego depende de si tienen o no razón, que pueden tenerla, ojo. Pero una cosa es hablar y otra cosa es presionar. Rubalcaba era un experto. Ciudadanos es tremendamente cerrado. Para ilustrarlo, en el Congreso de los Diputados la convivencia, os podéis imaginar, entre políticos y periodistas es muy estrecha. Y nos cruzamos por los pasillos, vamos a la cafetería, nos tomamos una caña, etcétera, etcétera. Yo he sido corresponsal parlamentaria también. Entonces, bueno, tú andas además por los pasillos, está todo abierto a todos. Es decir, tú andas por los pasillos donde están los despachos de Ciudadanos. Bueno, pues Ciudadanos ha puesto a dos personas, una al principio del pasillo y otra al final de los pasillos, para impedir que los periodistas circulemos por donde están sus despachos, los despachos de sus diputados. Creo que es bastante ilustrativo de lo que pretende. Son tremendamente herméticos, nadie sabe lo que están haciendo y recurren a muchísimas empresas del exterior. Se fían más de empresas de encuestas que contratan, de marketing que contratan, de asesores, que de lo que saca la prensa o no. Les importa un bledo lo que saque, la información que salga, siempre que no sea de ellos. Cuando sacas algo de ellos, tienes la llamada siempre del director de comunicación, de la persona de más confianza, de Albert Rivera. Es una obsesión con su imagen, Albert Rivera. Después yo creo que han mejorado mucho en cuanto a conocimiento del ámbito político y sobre todo del ámbito empresarial, que es su favorito. Y creo que les va a dar mucho poder, muchísimo poder. Las grandes dudas son su financiación. Bueno, la última pregunta por ahí. Permíteme que discrepe de una opinión que has dicho con respecto a los medios privados, que pueden contar lo que quieran, como quieran. Hombre, ajustándose a las leyes. Los periodistas tenéis, no voy a llamarlo privilegio, pero tenéis ante los jueces, tenéis la libertad concedida por la ley de no tener que declarar la fuente de información. Efectivamente. Obligar, como sí nos puede obligar al resto de los ciudadanos. Y eso lo tenéis a cambio de que tenéis la obligación de contar la verdad. Los medios de comunicación privados y públicos mienten muchas veces y se puede demostrar. La última mentira, por ejemplo, han difundido Televisión Española la gran mentira de los ataques del ejército sirio con armas químicas y tal. A los pocos días hay un vídeo que ya circula en las redes donde dos personas que estaban siendo atendidas por el ataque químico, un padre y un hijo, con agua y en los médicos y en el hospital, salen en otro vídeo declarando que periodistas norteamericanos les obligaron a hacer todo un teatro a cambio de dinero y comida. O sea, los medios públicos y privados mienten y eso es un delito, no pueden hacer lo que quieren. Pero nadie los denuncia. Bien, y la Fiscalía no actúa de oficio. Pero no se puede decir que los medios privados pueden contar lo que quieren, no. A mí no me gusta Sálvame, pero haya quien lo vea. A eso me refiero. Ni creo que aporte nada enriquecedor, digamos, ¿no? Pero bueno, hay a quien le entretiene, pues ya está. Bueno, pues va siendo hora de cerrar. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.